Un país se enfrentó al mundo entero y aún no ha terminado. Sudáfrica, Palestina y el caso ante la CIJ que podría redefinir el derecho internacional. Un país relativamente pequeño se plantó frente a todo el mundo, señaló a una superpotencia militar respaldada por Estados Unidos y dijo, están cometiendo genocidio. Y luego lo llevó a los tribunales, no como una protesta ni como un discurso, sino como un caso legal. Y ahora mismo, en 2026, ese caso sigue avanzando y el mundo está observando. En diciembre de 2023, Sudáfrica hizo algo que ningún país había hecho antes. Acudió a la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más alto del planeta, y presentó un caso por genocidio contra Israel por su campaña militar en Gaza. No fue una rueda de prensa ni una resolución de la ONU que sería vetada antes de que alguien terminara de leerla. Fue un caso legal real, construido sobre pruebas documentadas, derecho internacional y la Convención sobre el genocidio de 1948. Sudáfrica presentó su memoria completa ante la CIJ el 28 de octubre de 2024, un documento que supera las 750 páginas de texto legal, respaldado por más de 4,000 páginas de anexos y pruebas. Eso no es una pancarta de protesta, es una guerra de documentos librada en una sala de tribunal en La Haya. Al principio el mundo se rió, los gobiernos occidentales reaccionaron con dureza, Estados Unidos lo calificó de teatro político, Israel lo llamó un insulto, incluso aliados económicos de Sudáfrica les advirtieron que dieran marcha atrás y pensaran en las consecuencias, no retrocedieron. Si este es el tipo de cobertura informativa que has estado buscando, hechos reales, riesgos reales, sin ruido, suscríbete ahora mismo. Cubrimos las historias que realmente importan. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa se presentó ante una multitud en Barcelona y dijo algo que dejó a todos en silencio. Recordó al mundo una frase pronunciada por Nelson Mandela en 1997. Nuestra propia libertad como sudafricanos nunca estará completa hasta que los palestinos hayan logrado la suya. Piensa por un momento en el peso de esas palabras. Este es un país que vivió bajo el apartheid, un sistema que las Naciones Unidas declararon un crimen contra la humanidad, un país cuyos ciudadanos fueron despojados de sus tierras, derechos y dignidad durante décadas, mientras gran parte del mundo occidental miraba hacia otro lado o incluso apoyaba al gobierno sudafricano. Y ahora ese mismo país está en el tribunal más alto del mundo, argumentando legalmente que lo que está ocurriendo en Gaza encaja en la definición de genocidio según el derecho internacional. Eso no es un eslogan, es un país que sabe exactamente lo que está viendo, porque lo vivió. Ramaphosa dijo en Barcelona que los principios de solidaridad y cooperación entre naciones están siendo quebrantados por el auge del nacionalismo estrecho, el racismo y el retorno de guerras ilegales. Señaló directamente al Consejo de Seguridad de la ONU y afirmó que se ha convertido en una organización sin poder real porque los países con derecho de veto son los mismos que permiten las violaciones. No hablaba para recibir aplausos. Estaba señalando un problema estructural que el sur global lleva décadas denunciando sin ser escuchado. Hablemos de lo que realmente han encontrado los tribunales y los investigadores, no de lo que dicen los políticos, no de lo que discuten en redes sociales, sino de lo que han concluido formalmente las
instituciones verificadas. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia determinó que las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica eran plausibles y ordenó medidas provisionales, instruyendo a Israel a prevenir actos que pudieran entrar dentro del alcance de la Convención sobre el Genocidio, asegurar que su ejército no cometiera dichos actos y tomar medidas inmediatas para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Según múltiples informes, Israel no cumplió plenamente con estas órdenes. Organizaciones de ayuda, investigadores de la ONU y periodistas independientes documentaron repetidamente esta situación. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino ocupado confirmó formalmente que Israel había cometido genocidio en Gaza. Para ese momento, más de 67,000 palestinos habían muerto en Gaza desde octubre de 2023, según autoridades sanitarias palestinas, la mayoría mujeres y niños. Varias organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también acusaron a Israel de cometer actos genocidas. Estas no son voces marginales. Son instituciones creadas por la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Cuando el mundo vio que Sudáfrica no iba a retroceder, la presión aumentó de forma significativa. La administración de Donald Trump en Estados Unidos ejerció una fuerte presión diplomática sobre Cyril Ramaphosa para que retirara el caso, y las relaciones entre Washington y Pretoria cayeron a su nivel más bajo en décadas. Esto tiene implicaciones prácticas claras. Sudáfrica es una economía en desarrollo que depende del comercio, la inversión y las relaciones internacionales. El costo de mantener su postura es real y continuo. Aún así, Ramaphosa reafirmó su posición durante la celebración del Día de la Libertad en Sudáfrica, declarando que su país debía su liberación al apoyo internacional recibido en el pasado y que por lo tanto mantendría su solidaridad con Palestina y otros pueblos en conflicto, sin retirarse ni negociar en secreto. En enero de 2025, Sudáfrica cofundó el llamado Grupo de la Haya, HEG, una coalición de países como Irlanda, Chile, Malasia y Colombia, centrada en estrategias legales, diplomáticas y económicas para exigir responsabilidades a Israel más allá del caso en la CIJ. Lo que comenzó como una acción de un solo país se transformó en un bloque de naciones con una estrategia coordinada. Este caso ya no es solo Sudáfrica contra Israel. Se ha convertido en un punto de convergencia para gran parte del sur global e incluso algunos países europeos. Estados como Irlanda, España, Brasil, Colombia, Turquía, Bolivia, Bélgica y México han expresado su apoyo o intención de intervenir en el caso. Más recientemente, en marzo de 2026, Países Bajos, Islandia, Namibia, Fiji y Paraguay también presentaron declaraciones de intervención. Un giro importante ocurrió cuando Alemania, que inicialmente se había opuesto al caso e incluso anunció que intervendría en defensa de Israel, se retiró en marzo de 2026 y declaró que ya no presentaría argumentos en su favor. Dada la historia de Alemania tras el Holocausto, esta decisión tiene un peso simbólico considerable. Por su parte, Estados Unidos también presentó
una declaración de intervención en marzo de 2026 ante la CIJ, aunque su posición legal exacta sigue siendo un tema en desarrollo. ¿Dónde se encuentra el caso actualmente en abril de 2026? Israel presentó su contramemoria formal ante la CIJ el 12 de marzo de 2026, tras recibir 2 extensiones del tribunal. El plazo original era julio de 2025. A pesar de un alto el fuego anunciado en octubre de 2025 y de 3 órdenes vinculantes ya emitidas por la Corte, el proceso continúa avanzando. La siguiente fase incluirá una réplica de Sudáfrica, seguida de la presentación final de Israel, con audiencias orales previstas en La Haya probablemente en 2027. Expertos legales estiman que un fallo final sobre el fondo del caso podría llegar a finales de 2027 o poco después, a principios de 2028. Y eso representaría prácticamente el tiempo mínimo posible para resolver un caso de esta complejidad. Para ponerlo en contexto, el caso de genocidio entre Bosnia y Serbia en la Corte Internacional de Justicia tardó 14 años. El caso entre Croacia y Serbia tomó 16 años. Sudáfrica está presionando para que este proceso avance lo más rápido que el derecho permite, mientras la situación en Gaza sigue exigiendo atención constante. Cyril Ramaphosa ha sido claro sobre lo que significaría una sentencia. La paz no puede lograrse a costa de la justicia para las víctimas, para las familias y para la humanidad misma. La verdad debe ser escuchada. Pero aquí surge la pregunta que va más allá de este caso específico. Si la CIJ emite un fallo definitivo concluyendo que se cometió genocidio, ¿qué ocurre después? El tribunal no tiene ejército, no cuenta con un mecanismo directo de ejecución. Puede emitir un fallo, ordenar reparaciones, exigir responsabilidades, y aún así las potencias pueden ignorarlo. Ya se ha visto que Israel ignoró en gran medida las medidas provisionales dictadas en enero de 2024. También se ha visto al Consejo de Seguridad paralizado por vetos y a las Naciones Unidas descritas por el propio Ramaphosa como una institución sin capacidad real de acción. Por eso la pregunta más profunda que este caso obliga al mundo a enfrentar es esta: ¿el derecho internacional es realmente vinculante? ¿Se aplica a todos por igual o solo a los países que no cuentan con aliados poderosos? Esa no es una pregunta retórica. Es la cuestión que definirá si las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial siguen teniendo significado en el siglo XXI. Sudáfrica no presentó este caso esperando una victoria fácil. Lo hizo porque comprendió, a partir de su propia historia, que el silencio frente a un crimen contra la humanidad no es neutralidad, sino complicidad. Un país que sobrevivió al apartheid, un presidente que se negó a guardar silencio, un caso legal que ahora involucra a decenas de naciones y avanza hacia un fallo que podría redefinir el alcance del derecho internacional o demostrar sus límites. Sudáfrica no tenía poder militar en esta confrontación, no tenía veto en el Consejo de Seguridad, no tenía el respaldo de una superpotencia dispuesta a bloquear resoluciones. Tenía un argumento jurídico, una memoria histórica y la determinación de continuar incluso cuando se le presionó para detenerse. Y eso importa porque el mundo está observando lo que ocurra después, no solo por Palestina o Gaza, sino por cada país pequeño que alguna vez se ha preguntado si las reglas del sistema internacional se aplican a todos o solo a quienes no pueden defenderse. Si la CIJ emite un fallo final afirmando que hubo genocidio,
y las potencias responden con silencio, entonces cada tratado, cada convención y cada promesa hecha tras la Segunda Guerra Mundial quedará en duda. Pero si este caso se sostiene, si realmente hay consecuencias, entonces podría cambiar el significado del derecho internacional para toda una generación. Sudáfrica entendió algo que muchos gobiernos evitan decir en voz alta: guardar silencio ante lo que se sabe que está ocurriendo no es diplomacia, es una decisión. Y la historia siempre recuerda quién la tomó. Estés o no de acuerdo con el caso, hay una pregunta imposible de ignorar. Si los tribunales más altos del mundo emiten fallos y las potencias simplemente los ignoran, ¿qué significa realmente el internacional y a quién protege? Comparte tu opinión. Este es uno de esos temas donde cada perspectiva importa y el debate que genera merece ser escuchado